Buenos días, compañeras. Mi nombre es Gabriela Hernández Lara. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Derecho. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la asignatura de Teoría del Estado y Constitución. Este es un pequeño reportaje sobre los aspectos jurídicos del Estado, donde resolveremos algunos cuestionamientos para poder tener un mayor entendimiento. Estos cuestionamientos son: 1. ¿Cómo el Estado de Derecho juega un papel crucial en la estructura y funcionamiento del Estado? Aquí vemos que el derecho es una base legal que le va a dar estructura a la organización del derecho para darle forma y un sustento legal a través de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Todo esto tiene soporte en las leyes que están escritas en la Constitución mexicana y delimitan el poder al Estado, para también proteger a sí mismo los derechos humanos y darle un soporte y resguardo a la soberanía y al territorio del país. La segunda pregunta es: ¿por qué es importante conocer la regulación jurídica de los componentes estatales? Es importante para poder garantizar el Estado de Derecho y también para proteger los derechos individuales, evitar el caos social si no hay una legislación adecuada, poniendo límites al poder político. También se define que aquí vemos lo que es la definición de la población, el territorio y el poder político. Se definen estos términos para poderle dar soporte legal a todo lo que es la estructura del Estado. Y tercera pregunta: ¿de qué forma la Constitución mexicana define los límites y hasta dónde llega el poder del Estado? La Constitución mexicana defiende y define estos límites del poder a través de la división de los tres poderes que ya mencionamos, y estos tienen un equilibrio para poder ser equitativo el poder en el Estado. También al poder reconocer los fundamentos y los derechos fundamentales que son defendidos en esta Constitución y no deben de ser violados ni violentados. Vigila al Estado de Derecho, lo que quiere decir que el poder debe de ser equitativo para todos y en la misma forma. Y también debe de ser, tiene ciertas características que se mencionan como indivisible, que tiene que ser garantizado sin límites y darle un sostenimiento a las leyes, protegiendo así los derechos humanos. La otra pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía? ¿Cuál es la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía? Estas se diferencian porque la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización y es lo que otorga ciertos derechos jurídicos al vínculo entre el Estado y el individuo. Y la ciudadanía se va a adquirir a la mayoría de edad y también da derechos al individuo en la participación ciudadana en la política del país y del Estado, dándole también derechos para otros servicios dentro del país. ¿Por qué es importante que el Estado establezca la situación legal de sus ciudadanos para poderles dar un sustento donde puedan ellos participar activamente en la política, garantizando así sus derechos en la toma de decisiones del país, como en el caso de las elecciones? También da y otorga el poder tener una legitimidad en las instituciones, otorgándoles así ciertos derechos. Promueve también la justicia social, el derecho a servicios y el acceso a los derechos sociales. También se promueve la justicia social con todo esto y mantiene el Estado de Derecho para garantizar así la protección de los derechos fundamentales en el individuo. En suma, mantiene el desarrollo de la sociedad actualmente y los derechos posteriores que tendría la sociedad, por eso son importantes. La pregunta que sigue se refiere a cómo se aseguran los derechos humanos dentro del Estado en la protección. La nacionalidad se divide se define como la diferencia. Se diferencia porque ¿cuál es la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía? Estas se diferencian porque la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización y es lo que otorga ciertos derechos jurídicos
al vínculo entre el Estado y el individuo. Y la ciudadanía se va a adquirir a la mayoría de edad y también da derechos al individuo en la participación ciudadana en la política del país y del Estado, dándole también derechos para otros servicios dentro del país. Porque es importante que el Estado establezca la situación legal de sus ciudadanos para poderles dar un sustento donde puedan ellos participar activamente en la política, garantizando así sus derechos en la toma de decisiones del país, como en el caso de las elecciones. También da y otorga el poder tener una legitimidad en las instituciones, otorgándoles así ciertos derechos. Promueve también la justicia social, el derecho a servicios y el acceso a los derechos sociales. También se promueve la justicia social con todo esto y mantiene el Estado de Derecho para garantizar así la protección de los derechos fundamentales en el individuo. En suma, mantiene el desarrollo de la sociedad actualmente y los derechos posteriores que tendría la sociedad, por eso son importantes. La pregunta que sigue se refiere a cómo se aseguran los derechos humanos dentro del Estado en la protección. ¿Cómo se aseguran los derechos humanos dentro del Estado en la práctica? Al proteger estos derechos legalmente en la Constitución, se refiere a reconocer las obligaciones del Estado para con los ciudadanos y haciendo respetar y proteger, garantizando estos derechos humanos. Entonces es la forma en que se van a hacer respetar. Además también se menciona que estos derechos y estas leyes van a ser de carácter individual. No. También se menciona que estas leyes y estos derechos van a ser defendidos en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política Mexicana y deben de ser ejecutados y vistos por los 3 poderes. Porque el territorio es completamente esencial para la existencia misma del Estado. Este punto es importante porque si no hay un territorio físico, no hay existencia del Estado. La existencia del territorio le da que tenga una localización geográfica donde se sustente, vive una población que tiene que ser regida por el Estado. Es ahí donde emanan las leyes y protección para ese territorio y esa población. Siguiente pregunta. ¿Qué tienen los acuerdos internacionales en la delimitación de las fronteras territoriales? ¿Qué importancia tienen? Tienen la importancia de que a través de esta delimitación geográfica y los acuerdos internacionales entre estados es donde se configura el respeto de un estado con otro a través de los límites geográficos o que se hacen en acuerdos internacionales. Pueden ser lugares que sean ya delimitados como ríos, algunos monumentos, algunas construcciones especiales que ya delimitan en acuerdo común de los estados el límite de una propiedad con otra, de un estado y otro. Y esto a nivel internacional les da soberanía y les da el que sean distinguidos y respetados como un estado. Y eso ya tiene, entre cada estado va a ser importante, lo cual va a permitir que sean independientes y respetada la soberanía de cada institución. Y con esto podemos terminar y concluir que toda la organización estructural está basada en el derecho que viene sustentado en la Constitución mexicana y que esto va a dar soporte para fundamentar el Estado. El Estado es el que va a regir y va a mencionar y a proteger todo lo que es legalmente. Por último, como podemos ver, la organización del Estado tiene una base jurídica que el derecho es el que va a ejecutar y va a proteger a través de las leyes establecidas en la Constitución mexicana los derechos y obligaciones de los ciudadanos y va a delimitar también el poder político del mismo Estado. Este trabajo lo va a realizar también en una parte todo lo que son los licenciados en Derecho y van a actuar tanto a nivel de proteger al individuo, actuar como intermediario entre el individuo y el Estado y también va a tener la investidura del Estado a través de jueces y otras personalidades para establecer las leyes y hacerlas valer. Y por ahorita sería todo. Gracias.